Este es su programa Franklin Va, del proyecto presidencial de la Red con Franklin Almeida. Saludos de nuevo, amigos, amigas, televidentes, radioyentes. Hemos estado conversando en esta semana sobre la fundación del PLD y dándole algunos testimonios, debido a que de una forma u otra fui actor de aquel proceso. Y eso tiene que ver con lo que pretendemos y estamos haciendo como partido en este momento. Es una manera de explicarle a ustedes algo que se lo digo con pocas palabras. Este Partido de la Liberación Dominicana se fundó para gobernar este país y para gobernarlo bien y en orden y hacer de la sociedad dominicana un ambiente de bienestar. La razón por la cual el PLD surge, básicamente, es ante el hecho de que dentro del PRD eso ya no se podía hacer. Nos convencimos, y más el profesor Juan Bosch, de que dentro del PRD era imposible. En el 1973 no era posible salir adelante. Él decía algo más. Él decía, con el PRD no se puede gobernar. Yo no sería presidente de la República acompañado de un partido que no sería capaz de apoyar ni al gobierno ni los objetivos que debiéramos de tener en un gobierno. Y esa forma repetida de Juan Bosch plantear las cosas lo llevó inclusive a tratar de transformar el PRD y no pudo. En un momento dado, el doctor José Francisco Peña Gómez, que había estado fuera estudiando, a su retorno, Juan Bosch intentó involucrarlo en el tema. Pero las fuerzas dentro del PRD que querían y buscaban sus propios intereses individuales, aquellos individuos y personas que no le interesaba que el PRD jugara un rol para la sociedad, sino para ellos y ellos alimentarse, bordearon, rodearon y se le sumaron más bien al doctor Peña Gómez, a quien le recrearon un poco su ego. Yo tuve muchas reuniones con Peña Gómez. Él y yo éramos muy amigos, tan amigos como que podíamos discutir las cosas. Tanto él como yo éramos discípulos directos de Juan Bosch, en consecuencia, él y yo teníamos buena relación. Peña Gómez sabía que yo era un hombre que respondía mucho a los intereses de Juan Bosch, y por eso también él entendía que era más fácil la comunicación conmigo. Discutimos ese tema en particular. Yo, estando vivo, Peña Gómez lo expuse públicamente y lo escribí públicamente, diciendo que él, Peña Gómez, se había dejado utilizar por alguna gente, por algunos dirigentes, algunos muertos, otros vivos. Entre los muertos está Jacobo Magluta, entre los vivos está Franco Badía y el grupo del Distrito Nacional que llevaron a Peña Gómez a disentir de Juan Bosch, a disentir en cuanto al rumbo del PRD. Peña Gómez accedió a que el PRD caminara por los procesos electorales bajo el entendido de que eso era factible en aquel momento. Llegaron en el poder en el 78, justamente porque la población dominicana quería cambio, pero el PRD no estaba preparado para gobernar y don Antonio terminó suicidándose, justamente antes de terminar inclusive su mandato. Fueron reelectos en el poder y Jorge Blanco cayó preso y ha sido invalidado del resto de su vida. Él está vivo para volver a ser presidente de la República. Cuando vuelven al poder en el 2000 con Hipólito Mejía, bueno, eso es historia muy reciente. El desastre y el desorden creado desde el poder fue evidente. Luego, sabíamos nosotros perfectamente que el PRD era eso y es eso, un partido en desorden, un partido sin disciplina de ninguna naturaleza. Por eso, cuando fundamos el PLD, además de que el trabajo
se hacía directamente como los sacerdotes, casa a casa, desde la parroquia al hogar, del hogar a la parroquia. Creamos nosotros como parroquia los comités de base y los comités intermedios del partido, y se visitaban casa a casa. Además de hacer eso, un método de la Iglesia Católica, especialmente para el trabajo religioso, nosotros convertimos en un método para el trabajo político. Así también basamos la disciplina del partido en una disciplina referida, o sea, tomando como referente el estilo militar de la disciplina. Lo único es que el militar obedece y punto. En el caso que nos dimos como concepción disciplinaria fue que el militante y el miembro del partido asumía una disciplina porque sabía lo que tenía que hacer, porque entendía la doctrina del partido, y entonces hablábamos nosotros de una disciplina consciente. Disciplina y trabajo en la población nos llevó a ir desarrollando un partido que nos propusimos que ese partido político fuera creciendo, participando poco a poco en los procesos electorales, para localizar además la gente que pudiera estar con nosotros, además de hacer planteamientos públicos que llenara de simpatía hacia el partido, y que luego salieran los compañeros a hablar con la gente en las casas y en las calles, localizarlo y llevarlo a formar círculo de estudio, que fue una forma de organización inicial que nos dimos, el circulista, y luego a ser miembro del partido. Nos dimos lo que llamamos entonces, primero una primera etapa de formación del partido, después una segunda etapa de crecimiento del partido. Participamos en las elecciones del 78, del 82, del 86, y prácticamente ganamos ya las elecciones de 1990, que fue cuando se hizo un fraude electoral donde se le escatimó el triunfo electoral al profesor Juan Bosch. Esas elecciones fueron ganadas por el Partido de la Liberación Dominicana. El partido podía ya ir creciendo y hasta ganando elecciones, y nos dimos cuenta desde el año 80 que las sociedades mundialmente iban girando. El deterioro del bloque socialista se iba produciendo hasta finalmente la caída del bloque socialista. La caída del bloque socialista, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida y de la historia, eso nos favoreció a nosotros como Partido de la Liberación Dominicana, porque las fuerzas nacionales que se nos oponían empezaron a dejar de hacer resistencia. 4 componentes fuertes contra nosotros: los militares, la iglesia, la burguesía y la oligarquía nacional por temor a nosotros, y los norteamericanos. Eso era demasiado, era una lucha muy fuerte la nuestra para poder enfrentar esas fuerzas. Esas fuerzas todavía no tenían confianza en nosotros en el 1990, como para permitir que Juan Bosch fuera presidente en el 1990. De ahí fue el fraude que se nos hizo. Pero además porque había un estilo malicioso desde el poder, encabezado por el doctor Balaguer, para participar en los procesos electorales. Y aquello era un hábito casi en los reformistas, lo es todavía, de convertir todo proceso electoral en un proceso lleno de malicia. Sin embargo, en el 1990, al quitársenos las elecciones a nosotros, ya nosotros estábamos fuera del PRD, ya habíamos fundado el PLD empezó desde 1973, Peña Gómez dijo, bueno, eso no me lo hacen a mí. Y justamente a Peña Gómez en el 94 le sucedió lo mismo que al profesor Juan Bosch, y al PRD le pasó igual que al PLD. De ahí fue que se hizo un recorte del periodo del doctor Balaguer, y entonces se estableció una reforma en la Constitución que se prohibió la reelección, y al prohibirse la reelección, el doctor Balaguer no podía ser candidato para las elecciones que se organizarían 2 años después.
en el 1996. Y son esas elecciones las que gana por primera vez el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández a la cabeza. Y luego ya la de esta década, 94 y 98, que son dos elecciones más que ha ganado Leonel Fernández.